Imagina una noche silenciosa en el año 701 a.C., en las colinas alrededor de Jerusalén. El ejército asirio, el más poderoso del mundo en ese tiempo, acampa en vastas filas que se extienden hasta donde alcanza la vista. Bajo el liderazgo del temido rey Sennacherib, estos soldados, entrenados para la batalla y sedientos de conquista, están confiados en que la ciudad caerá ante su fuerza avasalladora. Dentro de las murallas, el rey Ezequías y el pueblo de Judá, en medio del pavor y la incertidumbre, claman a Dios por ayuda, conscientes de que la supervivencia de su nación y de su fe está en juego. Esa noche, algo extraordinario sucede. La Biblia describe la intervención divina de un ángel del Señor, que desciende y, en un acto de poder inimaginable, extermina a 185.000 soldados asirios. Cuando el sol sale, revelando un campo cubierto de cuerpos sin vida, el enemigo es forzado a retroceder, humillado y derrotado. Recientemente, el arqueólogo Stephen Compton publicó una investigación revolucionaria en la revista Near Eastern Archaeology. Afirma haber encontrado evidencias del lugar exacto donde ocurrió este evento milagroso. Esta historia, registrada en los libros de Reyes, Crónicas e Isaías, siempre ha sido considerada por muchos como un mito, o, en el mejor de los casos, un exagero poético. Pero, ¿y si fuera verdad? ¿Y si pudiéramos probar que uno de los eventos más extraordinarios de la historia bíblica realmente sucedió? En este video vamos a hablar sobre este descubrimiento increíble, analizando las pruebas arqueológicas, examinando el contexto histórico y revelando los secretos detrás de este asombroso relato de intervención divina. Para entender completamente el significado de esta historia y del descubrimiento de Compton, necesitamos retroceder en el tiempo para comprender el contexto histórico. El reino de Judá, gobernado por el rey Ezequías en Jerusalén, era uno de los últimos bastiones de resistencia contra el poderoso imperio asirio. Los asirios, liderados por el implacable rey Sennacherib, ya habían conquistado el reino vecino de Israel y deportado gran parte de su población. Ahora, sus ojos estaban puestos en Judá. Sennacherib era conocido por su brutalidad. Sus campañas militares se caracterizaban por la destrucción masiva, deportaciones a gran escala y una política de terror diseñada para quebrar la resistencia de sus enemigos. Para Ezequías y su pueblo, la aproximación del ejército asirio no era solo una amenaza política o militar, sino una amenaza existencial para su nación, su cultura y su fe. La Biblia nos cuenta que Ezequías, al ver el peligro inminente, comenzó a prepararse para el asedio. Reforzó las murallas de Jerusalén, construyó un túnel subterráneo para asegurar el suministro de agua de la ciudad, una maravilla de la ingeniería antigua que aún existe hoy, y reorganizó su ejército. Pero Ezequías sabía que frente al poderío asirio, estas medidas no serían suficientes. Entonces hizo algo que definiría su reinado y cambiaría el curso de la historia. Se volvió hacia Dios. La Biblia nos ofrece un relato vívido de los eventos que siguieron. En el libro de Reyes, capítulo 19, leemos que Ezequías subió al templo del Señor y oró fervorosamente. Su oración es un testimonio poderoso de fe y humildad. Ezequías reconoce la gravedad de la situación, admitiendo que los asirios realmente destruyeron naciones y sus dioses. Hace una distinción importante. Aquellos no eran dioses, sino solo artefactos de madera y piedra hechos por manos humanas. Ezequías clama: «Ahora, Señor nuestro Dios, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios». Esta oración
no solo es una petición de salvación, sino una afirmación de la soberanía de Dios sobre todas las naciones, desafiando la idea de que el poder militar es la fuerza suprema en el mundo. Es un momento de vulnerabilidad y confianza absoluta, donde un rey se humilla ante Dios en nombre de su pueblo. Según la Biblia, la respuesta a esta oración fue dramática e inesperada. La narrativa bíblica revela que Dios respondió de manera inmediata y poderosa a la oración de Ezequías. A través del profeta Isaías, Dios envía un mensaje de consuelo y promesa a Ezequías. Así dice el Señor, Dios de Israel: he escuchado tu oración acerca de Sennacherib, rey de Asiria. Dios, entonces, pronunció un juicio contra Sennacherib, ridiculizando su arrogancia y declarando que sus planes no se cumplirán. El mensaje culmina con una promesa sorprendente: defenderé esta ciudad y la salvaré por amor a mí mismo y a mi siervo David. Esta promesa es notable no solo por su audacia, considerando que Jerusalén estaba sitiada por uno de los ejércitos más poderosos de la época, sino también por su motivación. Dios declara que actuará no solo para salvar a su pueblo, sino para defender su propia honra y cumplir sus promesas anteriores. Es una afirmación poderosa de la fidelidad de Dios y de su involucramiento activo en los asuntos humanos. Pero, ¿cómo se cumpliría esta promesa? Según la Biblia, de una manera que nadie podría prever. El clímax de la historia se narra en 2 Reyes 19:35 con una sorprendente sencillez. Aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató a 185,000 en el campamento asirio. Cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cadáveres. Este único verso describe uno de los eventos más extraordinarios y milagrosos de toda la Biblia. Imagina la escena: un vasto ejército, confiado en su victoria inminente, acampado alrededor de Jerusalén. Y entonces, en el silencio de la noche, un solo ser celestial desciende y, en cuestión de horas, aniquila a 185,000 soldados. Es una imagen a la vez aterradora y fascinante, un testimonio del poder divino que desafía nuestra comprensión humana. La Biblia no proporciona detalles sobre cómo exactamente el ángel llevó a cabo esta monumental tarea, dejando espacio para la imaginación y la especulación. ¿Fue a través de alguna plaga o enfermedad repentina, un fenómeno natural de proporciones catastróficas, o algo completamente más allá de nuestra comprensión? Sea lo que sea que haya sucedido, el resultado fue claro. En una sola noche, el ejército más poderoso de la época fue reducido a la nada, sin que una sola espada fuera desenvainada por las fuerzas de Jerusalén. Las consecuencias de este evento milagroso se describen en los versículos siguientes. La Biblia relata que Sennacherib, rey de Asiria, desmanteló el campamento y se retiró, regresando a Nínive, donde permaneció. Esta retirada abrupta de Sennacherib es notable por varias razones. Primero, representa una humillación devastadora para él, quien se jactaba de su invencibilidad. Segundo, marca un cambio radical en la trayectoria histórica de Judá. Sin esa intervención, es probable que Jerusalén hubiera caído, al igual que muchas otras ciudades antes que ella. El pueblo de Judá habría sido deportado y dispersado entre las naciones, al igual que sus hermanos del Reino del Norte. Esto habría alterado drásticamente la historia judía y, por extensión, la historia del monoteísmo y del cristianismo. Este evento no fue solo una victoria militar, sino una afirmación poderosa de la soberanía de Dios y de su voluntad de proteger a su pueblo elegido. Es un momento crucial en la historia bíblica, demostrando que el Dios de Israel no era solo una divinidad local más,
sino el Señor de toda la creación, capaz de derribar a los imperios más poderosos con un solo acto de su voluntad. Ahora, 2700 años después, los hallazgos del arqueólogo Stephen Compton arrojan nueva luz sobre esta antigua historia. En su investigación publicada en la revista Near Eastern Archaeology, Compton afirma haber encontrado pruebas físicas que respaldan el relato bíblico. Sus excavaciones se centraron en una zona específica en las afueras de Jerusalén, un lugar que cree que fue el escenario de ese épico enfrentamiento entre el ángel del Señor y el ejército asirio. La elección de este lugar no fue aleatoria. Stephen Compton, un académico independiente especializado en arqueología del Cercano Oriente, utilizó técnicas modernas de mapeo para localizar lo que él cree que son restos de la base militar asiria descrita en las historias bíblicas. La investigación de Compton, detallada en el número de junio de la revista Near Eastern Archaeology, revela hallazgos significativos que se alinean con los relatos históricos de la campaña de Sennacherib. Compton identificó sitios potenciales al comparar antiguas esculturas del palacio de Sennacherib en Nínive, ahora Mosul, en el norte de Irak, con fotografías aéreas del inicio del siglo XX. Estas esculturas representan el asedio de Laquis, una ciudad a 68 km al sur de Jerusalén, e incluyen ilustraciones detalladas de un campamento militar asirio. Al cruzar estas esculturas con fotografías, Compton localizó una estructura ovalada al norte de Laquis, que coincide con el diseño típico de los campamentos asirios. El sitio, conocido como Khirbet al-Munawara, traducido del árabe como las ruinas del campamento del gobernante invasor, indica el reconocimiento histórico de su importancia militar. En otro lugar cerca de Jerusalén, identificado como Yebel al-Munawara o Monte de la Munición, Compton descubrió fortificaciones ovales similares. Inicialmente se pensó que era un campamento romano debido a su ubicación y diseño. Análisis posteriores mostraron que su disposición era consistente con los campamentos militares asirios, que eran característicamente ovales, a diferencia de los campamentos romanos rectangulares. El imperio asirio, que reinó desde el 1365 hasta el 609 a.C., era conocido por sus extensas campañas militares destinadas a expandir su territorio. El cerco de Jerusalén por Sennacherib en el año 701 a.C. fue parte de esta estrategia más amplia para controlar las rutas a través del desierto sirio hasta el mar Mediterráneo. Durante la década de 1930, los británicos establecieron un depósito de almacenamiento de municiones en Ammunition Hill, que luego fue fortificado por el ejército jordano en 1948. El lugar fue escenario de intensos combates durante la Guerra de los 6 Días en 1967, cuando las fuerzas israelíes lo capturaron. Hoy en día, Ammunition Hill es un memorial y museo dedicado a esta batalla crucial. Aunque las evidencias arqueológicas descubiertas por Compton no confirman los aspectos sobrenaturales de la narrativa bíblica, sí proporcionan un respaldo convincente a la presencia histórica de fuerzas militares asirias cerca de Jerusalén durante el reinado de Sennacherib. Para validar sus hallazgos arqueológicos, Compton también examinó cuidadosamente los registros asirios de la época. Aunque los registros oficiales de Sennacherib no mencionan una derrota catastrófica, lo cual no es sorprendente, dado que los reyes asirios raramente admitían derrotas en sus anales, hay algunas inconsistencias intrigantes en sus relatos. Por ejemplo, mientras Sennacherib se jacta de haber sitiado Jerusalén y haber aprisionado a Ezequías como un pájaro en una jaula, nunca afirma
haber capturado la ciudad o derrotado decisivamente a Ezequías. Esto es inusual considerando el patrón típico de las campañas asirias, donde las ciudades conquistadas eran saqueadas y sus líderes humillados o ejecutados. Además, Compton observó un cambio abrupto en los patrones de campaña de Sennacherib después del evento en Jerusalén. Las campañas subsiguientes del rey asirio fueron notablemente menos ambiciosas y expansivas. Estos hechos podrían indicar que algo catastrófico ocurrió de hecho con su ejército, obligándolo a retroceder y reconsiderar su estrategia militar. Estas evidencias circunstanciales, aunque no concluyentes por sí solas, concuerdan con la narrativa bíblica de una derrota repentina y devastadora del ejército asirio. La interpretación de Compton de estas evidencias es audaz y controvertida. Él sugiere que lo que su equipo descubrió podría ser el lugar de la intervención angélica descrita en la Biblia. Argumenta que la precisión en cuanto al período histórico y la ubicación geográfica apuntan a un evento único y extraordinario. Compton no afirma haber probado definitivamente la ocurrencia de un milagro, pero sostiene que las evidencias arqueológicas son consistentes con un evento catastrófico y repentino que afectó a un gran número de personas simultáneamente. Defiende que, independientemente de la explicación final, estos hallazgos proporcionan una base sólida para considerar el relato bíblico como más que un mito o una leyenda, sino como un registro de un evento histórico real que dejó rastros físicos detectables. En las últimas décadas, ha habido un creciente cuerpo de descubrimientos arqueológicos que parecen confirmar varios aspectos de la narrativa bíblica, desde la existencia de figuras históricas mencionadas en la Biblia hasta detalles de prácticas culturales y eventos históricos. Sin embargo, el caso del ejército de Sennacherib es particularmente intrigante debido a la naturaleza extraordinaria del evento descrito y a la especificidad de las evidencias encontradas por Compton. Regresando a la narrativa bíblica, resulta fascinante considerar el impacto que este evento habría tenido sobre aquellos que lo presenciaron. Imagina el choque y el asombro de los habitantes de Jerusalén al despertar a la mañana siguiente y descubrir que el poderoso ejército que los amenazaba había sido completamente aniquilado durante la noche. La Biblia no nos proporciona muchos detalles sobre la reacción inmediata de los habitantes de la ciudad, pero podemos imaginar la mezcla de alivio, gratitud y temor reverente que deben haber experimentado. Para Ezequías y su pueblo, esto habría sido una poderosa confirmación de la fidelidad de Dios y una dramática validación de su fe. Probablemente, este evento habría fortalecido significativamente la posición de Ezequías como rey y reafirmado la centralidad del culto a Yahvé en Judá. Al mismo tiempo, solo podemos especular sobre el impacto psicológico que este evento habría tenido en los sobrevivientes asirios. La Biblia nos dice que Sennacherib desmontó el campamento y se retiró, regresando a Nínive, donde permaneció. La retirada abrupta de un rey conocido por su implacabilidad sugiere un nivel de sorpresa y desmoralización profundos. El impacto de este evento se extendió más allá de las fronteras de Judá. En el mundo antiguo, donde el poder de los dioses a menudo se medía por el éxito militar de las naciones que los adoraban, la derrota catastrófica del ejército asirio habría sido vista como una impresionante demostración del poder del Dios de Israel. Esto habría tenido repercusiones significativas en las dinámicas de poder de la región. Las naciones que antes temblaban ante el poder asirio ahora podrían cuestionar la invencibilidad del imperio. El prestigio de Judá y de su Dios
habría aumentado considerablemente. Este evento puede haber contribuido a la supervivencia de Judá como una entidad política y cultural distintiva durante más de un siglo, hasta la conquista babilónica en 586 a.C. Además, el recuerdo de este evento habría tenido un impacto duradero en la teología y espiritualidad judías, convirtiéndose en un ejemplo clásico de la intervención divina en la historia, frecuentemente citado en salmos y oraciones como un recordatorio del poder y la fidelidad de Dios. La imagen del ángel del Señor como un poderoso protector y ejecutor del juicio divino se convertiría en un tema recurrente en la literatura bíblica y en la tradición judía posterior. Es importante considerar el significado teológico de este evento dentro de la narrativa bíblica más amplia. La destrucción del ejército de Sennacherib no es solo un milagro aislado, sino parte de una historia más grande de redención y juicio divino. Desde la perspectiva bíblica, este evento demuestra varios aspectos importantes del carácter y los propósitos de Dios. En primer lugar, muestra la soberanía de Dios sobre todas las naciones, incluso sobre los imperios más poderosos. Asiria, con toda su fuerza militar y brutalidad, se presenta como impotente ante el poder divino. En segundo lugar, el evento reafirma el compromiso de Dios con sus promesas. La protección de Jerusalén se ve como el cumplimiento de las promesas hechas a David y a sus descendientes. En tercer lugar, demuestra la eficacia de la oración y la fe. La respuesta de Dios a la oración de Ezequías es rápida y decisiva, enfatizando la importancia de confiar en Dios en tiempos de crisis. Finalmente, el evento sirve como una advertencia contra la arrogancia y la autoconfianza excesiva, temas recurrentes en la literatura profética. Las descubiertas de Compton, si se confirman, tienen implicaciones significativas no solo para nuestra comprensión de la historia antigua, sino también para el diálogo continuo entre fe y ciencia. Desafían la noción de que los relatos bíblicos de eventos milagrosos son necesariamente incompatibles con la investigación científica. Por el contrario, sugieren que, en algunos casos, puede haber evidencias físicas de eventos que desafían las explicaciones convencionales. Esto no significa que la ciencia pueda probar la ocurrencia de milagros en sentido estricto, pero indica que puede haber evidencias consistentes con los relatos de tales eventos. Esta perspectiva abre nuevas posibilidades para el estudio interdisciplinario de la historia antigua, combinando métodos arqueológicos, análisis textual y consideraciones teológicas. Al mismo tiempo, es importante abordar estos hallazgos con un equilibrio de entusiasmo y cautela. La arqueología, como cualquier ciencia, es un proceso continuo de descubrimiento e interpretación. Pueden surgir nuevas evidencias que apoyen, refinan o desafíen las conclusiones actuales. La historia del ángel que destruyó a 185.000 soldados asirios, junto con los descubrimientos arqueológicos que parecen respaldar este relato, nos lleva a reflexionar sobre cuestiones más amplias relacionadas con la fe, la historia y la naturaleza de la realidad. ¿Cómo debemos entender eventos que parecen desafiar las leyes naturales? ¿Cuál es la relación entre fe y evidencia histórica? ¿Cómo interpretar textos antiguos a la luz de los descubrimientos arqueológicos modernos? Estas son preguntas complejas y las respuestas varían según las perspectivas filosóficas y teológicas de cada individuo. Sin embargo, queda claro que hallazgos como los de Compton nos obligan a considerar seriamente la posibilidad de que algunos de los eventos más extraordinarios registrados en los textos antiguos
tengan una base real en la historia. Esto no resta el elemento de fe implicado en la aceptación de estos relatos, pero sugiere que la fe y la investigación histórica no son necesariamente excluyentes. Al revisitar el texto bíblico, es importante examinar cómo se narra e interpreta este evento en las Escrituras. La historia no solo aparece en Segunda Reyes, sino también en 2 Crónicas y en el libro de Isaías, subrayando su importancia en la tradición bíblica. En 2 Crónicas 32:21 leemos sobre la intervención divina invocada mediante la oración, destacando la colaboración espiritual entre el rey y el profeta en el liderazgo de la nación. La mención de que el ángel destruyó a todos los valientes guerreros, líderes y oficiales sugiere un golpe estratégico que desarticuló la estructura de mando del ejército asirio, haciéndolo incapaz de continuar la campaña. El libro de Isaías proporciona aún más contexto e interpretación teológica de este evento. En Isaías 37, 33, 35, Dios declara a través del profeta que ninguna flecha sería disparada contra Jerusalén, enfatizando la soberanía absoluta de Dios sobre los asuntos humanos. La promesa de proteger la ciudad por amor de mí mismo y por amor de mi siervo David. Conecta este evento con las promesas más amplias de Dios para la descendencia de David y el futuro de Israel. En 2 Reyes 19, 35-37, después de describir la destrucción del ejército asirio, el texto continúa con el epílogo sombrío de la historia de Sennacherib, quien fue asesinado por sus propios hijos mientras adoraba en el templo de su dios Nisroque. Este desenlace sirve como un poderoso recordatorio del juicio divino y la fragilidad del poder humano. El rey que desafió al Dios de Israel termina siendo asesinado en su propio templo por sus propios hijos. Desde la perspectiva bíblica, esto no es una mera coincidencia histórica, sino una manifestación de la justicia divina y las consecuencias de la arrogancia humana. El impacto teológico de este evento en la tradición bíblica es profundo y duradero. Se convierte en un ejemplo paradigmático de la fidelidad de Dios a sus promesas y de su poder para salvar a su pueblo contra todas las adversidades. En los Salmos encontramos varias referencias que parecen aludir a este evento. Por ejemplo, el Salmo 46, a menudo asociado con este incidente, declara: «Venid, ved las obras del Señor, las maravillas que ha hecho en la tierra. Él hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco y corta la lanza, quema los carros en el fuego». La imagen de Dios rompiendo armas y poniendo fin a las guerras resuena poderosamente con la destrucción milagrosa del ejército asirio. Isaías, en particular, utiliza esta demostración del poder de Dios como base para sus profecías sobre la futura liberación y restauración de Israel. En Isaías 31:8-9, el profeta declara: «Asiria caerá por la espada, no de hombre. Una espada, no de mortales, la devorará. Huirán delante de la espada, y sus jóvenes estarán sujetos a trabajos forzados. Su fortaleza caerá por causa del pavor. A la vista de la bandera de batalla, sus comandantes entrarán en pánico. Declara el Señor, cuyo fuego está en Sión, cuya hornilla está en Jerusalén». Este pasaje no solo recuerda la derrota milagrosa de los asirios, sino que la proyecta como un modelo para futuras liberaciones de Dios. La narrativa del ángel y los 185.000 soldados asirios proporciona una profunda comprensión sobre la soberanía de Dios sobre las naciones en la visión bíblica. Ilustra que incluso los imperios más poderosos están bajo el control divino. Este tema es recurrente en la literatura profética, donde Dios frecuentemente es retratado como el Señor de la historia, utilizando incluso naciones paganas para cumplir sus propósitos.
En el caso de Sennacherib, observamos cómo Dios permite que el imperio asirio se expanda y amenace a Judá, pero interviene decisivamente cuando su honor y las promesas hechas a su pueblo están en juego. Esta visión de la historia como un escenario para la acción divina es fundamental para la teología bíblica y sigue influyendo en cómo muchos creyentes interpretan los eventos mundiales en la actualidad. En resumen, la historia del ángel y los 185.000 soldados es uno de los relatos más dramáticos y teológicamente significativos de la Biblia. Ejemplifica temas centrales de la fe bíblica: la soberanía de Dios, el poder de la oración, la fidelidad divina a las promesas y las consecuencias de la arrogancia humana. Los recientes descubrimientos arqueológicos, como los realizados por Stephen Compton, añaden una nueva dimensión a nuestra comprensión de esta historia, sugiriendo que eventos que parecen milagrosos a los ojos modernos pueden haber dejado evidencias físicas. Independientemente de cómo interpretemos estos hallazgos, el relato bíblico sigue desafiando e inspirando, invitándonos a considerar la posibilidad de la intervención divina en la historia humana y a reflexionar sobre nuestra propia relación con lo divino. En un mundo aún marcado por conflictos e incertidumbres, la historia del ángel y los 185.000 soldados sigue siendo un poderoso recordatorio de la posibilidad de liberación y esperanza, incluso en las circunstancias más desesperadas. Hasta el próximo vídeo.